hace reír si no tiene la reina. La noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos todavía, la gente lo hace como lo hace la rey, como lo hace la rey. Bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar compartiendo, por supuesto, una hora con mucha información, con muchos temas interesantes y variados. Mi nombre es Mabel Corrales, ya está el doctor Javier Vera Cuquiaro acompañándonos en esta jornada, porque vamos a hablar de una cirugía que no hemos mencionado frecuentemente, que es la de pantorrillas. ¿En qué casos aplica? ¿Por qué se lleva adelante? ¿Y quiénes son los que la requieren, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Mabel, buen día a la audiencia. Bueno, es como dijiste, no es una cirugía muy frecuente. Dentro de los implantes, lo más frecuente las mamas, en menor porcentaje los glúteos y mucho menos las pantorrillas. Hoy, con todo el advenimiento de la actividad física, el hombre y la mujer con una masa muscular más definida, más homogénea, no tan hipertrófica, salvo aquella gente que compite en algunos eventos, hoy la pantorrilla o te crece o no te crece haciendo actividad física o usando algún tipo de medicación para que definas mejor tu musculatura. Entonces ha venido aumentando paulatinamente, tanto en el hombre como en la mujer. Obviamente que la mujer siempre tiene un poco más de demanda. Y después tenemos un grupo especial de gente que tiene pantorrillas asimétricas por problemas de nacimiento. Pie-bot, es decir, que tienen problemitas para caminar y les tienen que operar de chicos el pie. Parálisis cerebrales, entonces eso hace que en más de una oportunidad terminemos colocando prótesis de diferentes tamaños como para dar un poco más de simetría a esas piernas. Claro, para compensar quizás el lado que no se pudo desarrollar, ¿no? Exacto. Si es una cirugía que el paciente tiene que tener 16, 18 años, como mínimo estar desarrollada su masa muscular, porque el implante va pegado al músculo debajo de una fascia, y hay que tener cuidado de no tocar unos nervios porque muchas veces queda un dolor crónico por 1 o 3 meses que hay que tratarlo cuando se irrita ese nervio que se llama el nervio sural, que es un nervio de repuesto, que muchas veces lo sacamos para hacer injertos de nervio en parálisis facial. Entonces es como que es un nerviecito que da una sensibilidad en la parte distal de la pierna, pero que está de repuesto para poder usarlo en alguna microcirugía. Ajá. ¿Y esto lleva mucha recuperación, doctor? ¿Es una cirugía dolorosa o es una cirugía que tiene el mismo umbral de tolerancia que cualquiera de las otras que mencionamos habitualmente? Te va a doler 2 a 4 días al paciente, nada que no se tolere. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Ahí estamos viendo. Se usa una cánula de lipo para introducir porque el bolsillo va hasta 5 o 10 centímetros arriba del tobillo. ¿Sí? Son prótesis más duritas, es un elastómero de silicona, no son tan blanditas como los gel de las prótesis de mama. Pero tiene la misma seguridad, o sea, no va a migrar en caso de romperse. Y si se rompe no, porque es un gel más duro, inclusive es un elastómero. Y da muy poco índice de contractura capsular o rechazo. Las mamas dan del 1 al 3% los primeros 10 años, los glúteos andan en el mismo porcentaje y las prótesis pantorrillas es menos del 1%. Yo en 33 años he tenido un solo caso que hemos tenido que sacar la prótesis, ampliar el bolsillo y usar la misma prótesis. Porque como no son texturizadas, son lisas, las puedes lavar, cepillar y colocar la misma y no hay que cambiarla a la prótesis. No son de por vida, tienen una durabilidad de 20 años, después de los 20 años se recomienda cambiarla por una cuestión de que es un cuerpo extraño, pero digamos, el recambio de prótesis y pantorrilla es muy poco frecuente porque no es una cirugía frecuente. Ahora, el resultado es inmediato, cambia. La paciente mujer tiene que usar un taco inmediatamente. Al usar tacos, los primeros 10-15 días hace que esté en reposo los gemelos, los gastrocnemios, y el hombre lo mandamos que use suecos y si no algún tipo de almohadilla dentro del calzado para que le levante por lo menos 2-3 centímetros y eso hace que los músculos estén un poquito más relajados y la cirugía duela un poco menos. Bueno, ahí estamos viendo justamente, ¿no? Como este sería ya el final, digamos. Esa cicatriz queda bien en la flexión de la rodilla, que es el hueco popliteo. Se la hace en zigzag para que sea menos visible a los humanos, se nota 4 meses. Y el paciente a partir de los 21 días
empiece una actividad física sin piernas y a partir del mes leve y al mes y medio puede hacer toda la actividad física intensa de las piernas como si nunca hubiese sido operado. Bueno, a tener en cuenta esto. Y doctor, ¿y es ambulatoria? O sea, ¿se hace la cirugía, se hace el procedimiento y ese mismo día se va el paciente se va y a las 2 horas de haber terminado, 3 horas, el paciente se lo está haciendo caminar, deambular en la habitación para prevenir que no se tapen las venitas de la pantorrilla, del hueco popliteo, que es la parte posterior de la rodilla, para prevenir lo que se llama una trombosis venosa profunda o que largue un pedacito de un coágulo que sería un émbolo y haga una trombosis pulmonar. Estas cirugías son cirugías que duran 1 a 2 horas, no se usa heparina bajo peso molecular para prevenir esto, pues son cirugías cortas, rápidas, y los pacientes están manejando en 2-3 días, están caminando en 2-3 días, y el dolor es muy tolerable y entre 2 o 4 días son lo que duele. Después es muy rápida la recuperación, el paciente ve el resultado inmediato. Rara vez cuando hay una asimetría que no queda bien se le puede agregar grasa, pero en otro tiempo quirúrgico. La grasa necesitas 3 a 5 cirugías para dar algo de volumen y nunca vas a tener el volumen que te da la prótesis porque los tejidos son inextensibles, no es como en otras partes del cuerpo, es una zona más rígida, más dura, entonces el implante es soberano sobre lo que sería una lipotransferencia. Claro, bueno, a tenerlo presente entonces. ¿Y qué controles se hacen? A ver, porque bueno, todos sabemos que cuando hay prótesis, sobre todo la prótesis mamaria, existen una serie de controles anuales que las tiene que realizar el cirujano plástico para ver que esté todo bien, ¿no? El paciente de pantorrilla no hay cáncer de pantorrilla como el de mama sí, ¿no? Ya hemos hablado que a partir de los 35 años, la mujer que tiene prótesis, mamografía y ecografía anual, y si tiene menos de 35 ecografía y cada 5 años una resonancia. En el caso de los glúteos se pide una resonancia cada 10 años para ver el implante y acá es menos el control en el caso de los glúteos y en las mamas es más que nada la recurrencia por el cáncer. Por el cáncer y no por la prótesis. Y existe cáncer de esfínter anal, pero no de la zona glútea y se da a los 90 años, o sea que estadísticamente es poco frecuente, a pesar que ya todos somos más longevos que antes. Y la prótesis de pantorrilla se pide una resonancia cada 10 años y como te digo, en un solo caso hemos tenido que retirar la prótesis y ampliar el bolsillo porque la prótesis estaba muy comprimida, apretada, que es un rechazo. Es muy poco frecuente el rechazo y a diferencia de la mama o del glúteo no hay que cambiar el implante, salvo que tenga más de 20 años. Y la verdad que es una cirugía rápida, con buen resultado, con larga duración, con pocas complicaciones. Sí hay que estar encima del paciente las primeras 24 horas porque se puede hacer lo que se llama un síndrome compartimental, que toda la pierna se ponga dura, se dematice por alguna ruptura de algún vaso interno, alguna cosa, y eso sí hay que abrir, hacer un tajo, una fasciotomía, hay que cortar desde la rodilla al tobillo, abrir eso para prevenir que tenga algún tipo de complicación grave. Está descrito, pero nunca se ha visto o se ha publicado un síndrome compartimental por prótesis de pantorrilla, pero sí hay que tener cuidado, entonces es importante que ese paciente esté en contacto con su cirujano o cirujana plástica en los primeros 24 o 48 horas frente a un dolor muy fuerte, un aumento del diámetro, se ve una pantorrilla mucho más grande que la otra, bueno, se lo instruye, el paciente no puede mover el pie, tiene una impotencia funcional, esos son signos de alerta de un síndrome compartimental que ningún cirujano quiere tenerlo como una complicación de este tipo de cirugía, que está descrito, pero que si uno se lo explica al paciente para que si llega a tener algún síntoma te lo informe, es muy simple, se saca la prótesis, se revisa si está sangrando o no y se vuelve a colocar y no hay que hacer semejante corte que es una fasciotomía. Pero bueno, como siempre hablamos, todo acto quirúrgico tiene un riesgo mínimo y siempre es bueno seleccionar un médico que sea especialista en cirugía plástica, sea miembro de la Sociedad Argentina, para correr los menores riesgos posibles. Claro, bueno, a tener presente también todo esto y las indicaciones obviamente que se dan en la consulta, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen que tener presentes para evaluar o para saber que son candidatos a estos? ¿Con tumores pasa también que puede existir el adelgazamiento de una pantorrilla puntualmente y que después esto quede atrofiado y no pueda
desarrollarse normalmente? Generalmente un paciente que ha tenido un sarcoma, que es un cáncer de la parte muscular, pero ahí, bueno, hay que hablar, primero que tiene que tener más de 5 o 10 años, hay que hablar con el oncólogo de haber terminado su tratamiento, ver que no tenga ningún tipo de recidiva. Colocar una prótesis arriba de un músculo que ha tenido un cáncer es como que la estamos tapando, te vas a hacer perder un 5 hasta menos del 10% de la visualización de esos tejidos, claro, con una resonancia, una tomografía. Y la verdad que yo no he tenido ningún caso, y en esos casos hasta que yo le sugeriría al paciente que pongamos grasa, que hagamos otra cosa. Yo no pondría una prótesis en un paciente que ha tenido un cáncer, salvo que sea una simetría muy importante, que tenga más de 10 años ya libre de enfermedad o del cáncer, y para eso están las especialidades. Hay que hablar con el oncólogo, aquí el oncólogo sería el jefe de cabecera, y que nos diga, no, el paciente está curado, listo, entonces sí le ponemos la prótesis. Pero si no, no. Hoy el tejido graso, la lipotransferencia es bárbara, es una reconstrucción mamaria, la paciente tiene radioterapia, le queda un escalón, con la grasa te mejora la calidad de la piel de la radiodermitis, de la quemadura de los rayos, la grasa te corrige eso, en los glúteos lo complementamos. Para todo lo que es secuela, hoy hablamos de células madre, que es nanofat, nanograph, la grasa es filtrada por diferentes filtros muy chiquititos, y de ser una grasa más compacta pasa a ser una grasa muy líquida, no igual a un ácido hialurónico, pero que lo puedes inyectar con una jeringa finita, y ese nanofat o nanograph sería lo más parecido a las células madre, y lo pones con pequeños pinchacitos debajo de la epidermis, arriba de la dermis, y te mejora la calidad de la piel, te mejora arrugas, te mejora las secuelas de las quemaduras por cobaltoterapia, radioterapia en cáncer de mama. Entonces hoy la grasa tiene un potencial, si bien se describió en la década del 70, es como que la estamos volviendo a descubrir, no solamente para dar volumen, rellenar, hoy funciona como un bioestimulador para la dermis, sin dar esas adherencias que dan los bioestimuladores, claro, y a su vez para la epidermis. Y lo más importante, no te estamos poniendo nada extraño, es claro, tuyo. no hay tanta posibilidad de rechazo. Viene una paciente como Mabel que es flaca, nosotros te conseguimos grasa para hacer una reestructuración, bioestimulación de la cara, una voluminización, porque normalmente necesitas 40 centímetros de grasa, 50, para que la gente tenga una idea, una mamadera tiene 200 mililitros o 200 centímetros cúbicos, con un cuarto de una mamadera de grasa, nosotros podemos hacer toda una cara, tanto de volumen como estimulación. Entonces, por más que los pacientes, hombres o mujeres, sean flacos, claro, se puede. Y lo ideal es la mujer, porque la piel es más fina que el hombre, que por la barba la piel es más gruesa. O sea, hoy la grasa ayuda mucho, pero en la zona de la pantorrilla es una de las pocas zonas donde lo usamos muy poco frecuente, en otro tiempo quirúrgico, porque los tejidos son muy finitos, y por ahí si pones grasa alrededor del implante, tenemos la posibilidad que se infecte el implante, sacarlo, esperar 6 meses y volver a colocar otro. Bueno, doctor, me preguntaban recién qué pasa con la cirugía de talón, si es verdad que se utiliza y se pone una prótesis también para ganar altura. ¿Esto es real o no, o es mito? Yo no conozco, mi padre era traumatólogo, ya falleció hace un par de años, mucho reconstrucción de miembro inferior, los primeros 3 años que vine, hace 33 años en San Bernardo. Tengo contactos con traumatólogos, no conozco, creo que es una zona bastante complicada, la zona plantar, porque si se nos infecta es una zona de apoyo, es una zona difícil de reconstruir, la piel es muy gruesa, tiene un tejido celular, o sea, casi no grasa, muy compacta. Todos los tejidos vecinos tienen otras características. La palma de la mano de nosotros es gruesa y la de la planta de los pies más gruesa. Sí. Yo no tengo experiencia, nunca vi una técnica quirúrgica presentada en un congreso de cirugía plástica, estamos hablando, quizá de traumatología. Claro, de cirugía. Y me parece que es una zona peligrosa de colocar un implante por todas las posibilidades que se infecte, que te dé una osteomielitis, que es la infección del hueso. Probablemente con el tiempo a lo mejor sí. Pero en Italia, en un vuelo de estos low cost hace 15, 20 años, había publicidad de zapatos que venían con prolongadores internos de 2 a 3 centímetros, zapatillas, claro, que me llamó la atención, pero no conozco ningún tipo de ese tipo de implantes, no figuran en los catálogos nuestros y nunca vi
ni a propósito de un caso, o sea, un caso publicado, nada. Claro, entonces puede ser que sea más mito, que haya circulado. Era como el tratamiento de las fracturas o la retirada de costillas, era un mito. Se hizo un ruso, Kusalov, hace 20 años atrás, pero no era una cirugía frecuente, y de 5 años para acá hoy se retiran o se fracturan las costillas. Es decir, si tú me preguntabas antes de la pandemia, te decía que el tratamiento de las costillas era un mito. Hoy Ripscar, que el número 1 en el mundo, es un gran amigo de Perú, el doctor Raúl Manzaneda, un médico muy joven, 42 años, y a nivel mundial tiene publicaciones, gente de todo el mundo lo visita, está en Lima, y él inclusive acaba de publicar un último trabajo el mes pasado en la revista americana, múltiples fracturas, y te va modelando. Perú y Bolivia tienen muchos pacientes que, aparte de una baja estatura, tienen un tórax enfisematoso, un tórax muy cuadrado, y la distancia entre la cresta ilíaca y las últimas costillas es menos de 10-12 centímetros. Entonces está indicado, los cambios son fantásticos, y hoy lo que se llama Ripscar o fractura costal, y menos frecuentemente retirada de costillas, ya no es un mito, es una realidad. Yo creo que a lo mejor con esto de este tipo de prótesis para colocar en la planta del pie, con los años pueda ser una realidad. Hoy no lo conozco. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Cualquier cosa, si necesitan hacer una consulta puntualmente, pueden pasar por Entre Ríos 220, y si no, recurren a la página de la SACPER, donde van a tener, obviamente, quiénes son aquellos profesionales que están matriculados y que conocen efectivamente de la materia, ¿no? Gracias por acompañarnos. Gracias, que estén Mabel. muy bien, que tengan una excelente jornada. Nos vamos a ir a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. Desde hace más de medio siglo, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye al desarrollo de la seguridad pública de Salta, matriculando más de 200 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.ar. Invierta en su seguridad. Contrate profesionales matriculados. Copaipa. Confianza. Excelencia. Seguridad. General Güemes 529. Teléfono 387-421-4007. Copaipa. Profesionales para el crecimiento de Salta. Los viernes pasa algo distinto. De 4 a 6 de la tarde, prendete a Corte por el canal de YouTube de la Facu y Express. Tenemos noticias, lo último del arte y la cultura sin vueltas. Cultura, lo que se está creando acá y ahora. Educativo, el detrás de escena que nadie te explica. Juegos, para relajar y participar de forma activa. Un stream hecho por estudiantes, para ver el arte como nunca antes. Esto es Corte. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Frente a una situación de acoso en el colectivo, avisa al chofer o al inspector. Llama al 911, graba con tu celular, ayuda a la víctima. El acoso es un problema de todos. Sé parte de la solución. Es un mensaje de Saeta.
acompañándote y vamos a cambiar el ángulo de la información. Está Gabriel Solano con nosotros, referente del Partido Obrero y también del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, contame cómo vienen trabajando todo esto. He visto un comunicado con muchas críticas que tienen que ver, obviamente, que están relacionadas directamente con nuestra provincia, ¿no? Con lo que ha acontecido acá, con el apoyo también que a través del gobierno de Salta se le ha dado a Javier Milei, ese respaldo que con los legisladores han apoyado medidas que son de ajuste y que van en detrimento, obviamente, de políticas que se han venido luchando durante mucho tiempo como conquistas de los trabajadores. Sí, me parece que lo que pasa acá en Salta es de alguna manera emblemático de lo que pasa en Argentina, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el gobierno de Milei es un gobierno nefasto. Un gobierno que viene por derechos que son históricos del pueblo argentino, y uno lo ve en el ajuste de la universidad, las personas con discapacidad, Algarra, emblemas nacionales. Pero lo que vos decís de Sáenz, creo que marca que el gobierno de Milei no hizo todo esto solo. Esto es muy importante registrarlo. No es solo Milei, es un régimen. Incluso no lo hace solo al punto que protegen a Adorni, que uno podría decir, bueno, mira, te voto súper rígido, pero no me pidas que te proteja a Adorni porque es un ladrón expuesto a ojos vistas de la población. Y sin embargo, incluso en el caso de Sáenz, pero vale de otros gobernadores, retiran sus diputados para que no se vote una interpelación al jefe de gabinete. A ese extremo llega la complicidad de intereses. Y yo creo que ahí está de fondo, uno se pregunta por qué pasa esto. ¿Es solamente un problema de la coparticipación? No, no es solamente eso. Yo creo que detrás de lo que Milei representa hay intereses de grandes grupos económicos que son los que manejan también buena parte de lo que pasa en las provincias. Estos RIGI, super RIGI, todo, son las mineras, son las grandes empresas internacionales de petróleo y de energía, y detrás de eso también, obviamente, está el imperialismo norteamericano, porque cuando Trump firmó el escudo de las Américas, al cual fue Milei, y después fue Milei con todos los gobernadores del norte también de gira por Estados Unidos, es para hacer de todo lo que es la minería argentina una especie de cadena de suministro de Estados Unidos. Y ahí están todos. Está el peronismo en las provincias, está el radicalismo en las provincias, está el PRO. No es un tema partidario exclusivamente. Uno ve intereses generales que apoyan al gobierno de Milei. Bueno, esto ha sido una constante, digamos, ¿no? Este apoyo se ha dado de forma permanente, pero también ha servido para ajustar muchísimo acá lo que es la salud pública, digamos, cosas que antes no se vivían, antes de la llegada del gobierno de Milei en Salta. Si bien siempre estamos reclamando más presencia del Estado, es como que se han agravado con esta decisión, y no sé si también se justifica de esta manera, ¿no? El recorte a nivel nacional que termina de alguna forma colapsando algunos servicios en la provincia. Bueno, en parte pasa eso, ¿no? Ya de hace mucho tiempo en Argentina, esto que sí no empezó con Milei, hay una orientación de tirarle todos los gastos a las provincias, salud, educación, seguridad, mientras la mayor parte de la recaudación impositiva se la queda en el Estado Nacional. Esto empezó hace mucho tiempo y todos los gobiernos lo fueron de alguna manera desarrollando y amplificando. Ahora, acá tenemos la motosierra convertida en política de Estado. Es decir, se proclama públicamente que esto es lo que se quiere hacer. Una motosierra contra la salud, contra la educación, y llega a niveles casi criminales. Uno ve lo que pasa con el PAMI, por tomar un ejemplo importante, porque el PAMI es la principal obra social del país, se atienden millones de personas, seguramente mucha gente está viendo el programa, se atiende del PAMI, y te quitan los remedios, te quitan el médico de cabecera. Son cosas enormes y son cosas importantes que hay que discutir ahora. Porque nuestro mensaje, ¿cuál es en todo esto? No se trata de discutir las elecciones del 2027 hoy. Yo, alguien que no tiene un médico de cabecera para que le pueda firmar una receta, no puede esperar no hasta puede esperar. Alguien que está dosificando su medicación un mes y un mes, no puede esperar el 2027. Entonces son cuestiones cruciales que hay que luchar ahora. Y nosotros desde el Frente de Izquierda lo estamos haciendo. Y yo creo que lo de Milei es tan negativo que ha puesto a prueba a todas las fuerzas políticas de Argentina. Y la población tiene la oportunidad de ver, dentro de esta desgracia, quién pasa la prueba y quién no pasa la prueba. Entonces uno se pregunta, ¿el radicalismo pasa la prueba de Milei? No, es cómplice. Sáenz pasa la prueba, no. El peronismo no la pasan. ¿Y por qué no la pasan? Porque son finalmente, de alguna manera, receptáculos de esos intereses. Y la izquierda, con menos fuerza, eso lo admito, y ese gran desafío que tenemos nosotros por delante, creo que uno ve a una pelea de las personas con discapacidad, está a la izquierda. Sí. Hay una pelea de garras. Bueno, la izquierda ha estado siempre presente en cada conflicto social, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado ahora a que muchas encuestas estén registrando la idea de que hay un apoyo popular a la izquierda.
Y es lo que nosotros estamos discutiendo, cómo utilizamos ese apoyo popular que aparece en las encuestas en una mayor organización, en el debate de un programa de salida y de una lucha ahora. Ese es nuestro desafío hoy, 2026, mes de junio, digamos, ¿no? Este desafío lo tenemos por delante ahora y lo estamos discutiendo en todo el país. ¿Puede haber posibilidad de un gran acuerdo de unidad para, de alguna manera, para contrarrestar este modelo de ajuste que genera Javier Milei? Y cuando te hablo de unidad que quizás vaya a sectores más progresistas, que no solo se centre en la izquierda en sí, ¿no? Mira, para acá tenemos que discutir el programa. A mí me parece muy importante. Porque nosotros venimos, ¿cómo llegamos a Milei? Llegamos a Milei como resultado del fracaso del gobierno anterior, que era el gobierno del Frente de Todos. El nombre no se lo puse yo, ¿eh? Ellos le pusieron todos, y estaban todos. Estaba Massa, Cristina, Alberto, Insaurralde, estaban todos, Kicillof. Terminamos en Milei. ¿Volver a lo mismo? Nosotros no estamos de acuerdo. Entonces yo planteo, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? El gobierno de Milei acaba de anunciar ahora, que va a modificar 800 convenios colectivos de trabajo de un saque. Ni Videla se animó a tanto, ni Videla. ¿Quién plantea anular la reforma laboral? Nosotros sí. El peronismo no lo escucho. ¿Qué hacemos con el FMI? ¿Qué hacemos con la deuda contraída en todos estos años? ¿Qué hacemos con la crisis del sistema educativo y de salud? Si no discutimos un programa, y yo estoy seguro que cuando discutamos ese programa, lo que va a pasar, porque lo vemos en la práctica todos los días, es que la izquierda tiene una alternativa y las otras fuerzas tienen otra alternativa. Y nosotros tenemos que evitar que la izquierda, yo pienso, tengo esta visión, ¿no? Que la izquierda tiene un crecimiento justamente porque se ha jugado en defensa del pueblo y porque no nos hemos disuelto detrás de gobiernos que han fracasado. Entonces no nos es de ninguna manera adecuado llevar adelante una política que no es la nuestra. ¿A qué hay que salir a pelear ahora? Y los que no se hagamos un frente anti-Milei, bueno, ¿por qué no lo hacemos ahora para pelear? O vamos a esperar el año que viene mientras somos cómplices de Milei durante 4 años. Entonces nosotros queremos una construcción de izquierda. Eso es lo que nos parece que tenemos que hacer. Entonces cuando alguien nos dice ese tipo de cosas, y aparte hay mucha trampa, porque yo escuché varias veces que dicen, hagamos una fórmula, no sé, Axel Kicillof, Miriam Bregman. Y después cuando uno va a ver la práctica, Kicillof en la provincia de Buenos Aires acaba de sufrir un paro docente la semana pasada, porque le aumentan los salarios muy por debajo de la inflación a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y mientras nos dicen eso, mandan emisarios, está en los diarios, a Estados Unidos para decir, che, nosotros vamos a cumplir todos los compromisos que tomó Milei, o lo que dijo Aníbal Fernández, en un acto, hay que admitir que fue sincero una vez en su vida, que dijo, ¿qué cambiarían de gobierno de Milei? Nada. Y generó todo un debate. Entonces nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para una construcción de verdad asentada en un crecimiento de la izquierda junto con el pueblo argentino. Bueno, ¿y crees que está ese ánimo, digamos, en la gente? Vos decís, estamos creciendo en las encuestas, obviamente la gente se está dando cuenta quiénes apoyan las luchas sociales, quiénes los siguen acompañando, quiénes están en las calles cuando se demanda algo, cuando salen los jubilados y son apaleados y demás. ¿Crees que eso también les está dando esta cuota de crecimiento en el votante? Porque más allá de que la alternativa y la necesidad sea trabajar hoy, también es importante quiénes llegan a los lugares ejecutivos y a los lugares legislativos, ¿no? Para defender todos esos derechos. No, por eso, cuando vienen las elecciones tenemos que discutir la cuestión electoral. Eso va a ser el año que viene. Nosotros hoy tenemos un problema porque hay una tendencia que yo quiero advertir que para mí es un error. Lo que te dice, che, Milei ya está muerto. Ahora discutamos quién lo reemplaza. No, Milei no está muerto. Si Milei aplica toda la política que vos describiste y que yo estoy describiendo, el tipo se va a fortalecer. Porque la política es como una pelea de boxeo, ¿viste? Si cada round te lo va ganando, al final, o te ganó por nocaut o te ganó por puntos. Si no enfrentamos a Milei hoy, Milei llega el año que viene con más fuerza. Entonces, cuidado en querer ya dar por muerto que no está muerto, y al revés, todo lo que dice que ya Milei está perdiendo, van al Congreso y le votan las leyes. Van al Congreso y le perdonan a Adorni. Van a las provincias y aplican su política nacional. Entonces yo tengo una visión distinta de la realidad en Argentina. Veo que el gobierno, incluso mira, te doy un ejemplo, otra vez Milei fue a Estados Unidos e insultó al dueño de la empresa más grande de Argentina, que es Techín. Le decía doctor Chatarrín, creo, a Paolo Roca. Paolo Roca tiene, ¿sabes a quién en el gobierno? Al secretario de Trabajo, lo que sería el ministro de Trabajo. El tipo no se fue. ¿Por qué no se va? Porque está aplicando la reforma laboral.
decir, que los grandes empresarios, aunque se pelean con el gobierno por el tipo de cambio, por algunas cosas, dicen, este gobierno aplica la política que queremos contra los trabajadores, la reforma laboral, el ajuste salarial, la quita de indemnizaciones, las jubilaciones. Entonces, hay un acuerdo ahí. Eso es lo que tenemos que pelear hoy. Porque nosotros, de otro modo, seríamos parte de la casta política dominante si estaríamos discutiendo otra cosa hoy. Entonces, la izquierda está creciendo, pero está creciendo por esta lucha que está dando. Apartarnos de lo que nos está dando resultados sería un error. Y lo que estamos planteando ahora, por eso estamos haciendo asambleas públicas, comités de base, es cómo hacemos de eso que en las encuestas aparece como un registro, como una estadística, como un número. ¿Cómo lo convertimos en una realidad social mucho más poderosa, una realidad política más poderosa en la actualidad? Si lo hacemos, no tengo la menor duda, que el año que viene vamos a estar mejor parados. Y si no lo hacemos, capaz que se disipa esto. Claro. Porque son cuestiones que hoy están y que mañana no están. Entonces, hoy esa es la tarea que tenemos. Y nosotros aprovechamos y convocamos a los laburantes, a la juventud, y dice, bueno, ¿cómo hacemos para defendernos? Hay que asumir una responsabilidad. Si esperamos que nos defienda lo del Congreso, sí. Yo tengo malas noticias. Claro. Le están votando, se ha votado leyes, la justicia misma no ha sido capaz de sacar fallos elementales para que se aplique una ley de financiamiento universitario, para que se aplique una ley de financiamiento a los hospitales pediátricos, ni siquiera eso han fallado. Entonces el destino del pueblo argentino está en sus manos. Y yo lo advierto porque es un gobierno que se fortalece cuando nos ataca y ese ataque pasa. Sí, sí. Bueno, y hablando de estas asambleas que están haciendo, hoy hay justamente una jornada de asamblea abierta a las 17:30. Esto va a ser en el Anfiteatro J de la Universidad Nacional de Salta, ¿no? Así que invitamos a quienes quieran participar. Pueden ir todos, estudiantes, docentes, sí, el público en general. Formato asamblea para que queremos tener un intercambio. Te paso un pequeño chivo. Por ejemplo, el lunes que viene empieza una gran jornada de debate del Frente de Izquierda. Vamos a hacer un auditorio de 1000 personas, empieza un debate que lo vamos a reproducir por todo el país. Porque también, al mismo tiempo que estamos luchando, la gente se pregunta, si la izquierda gobierna, ¿qué? Y tenemos un programa de gobierno. Estamos tan convencidos que tenemos que gobernar que vamos a discutir públicamente en varias jornadas nuestro programa de gobierno. Creo que eso no lo hace nadie. Lo demás se tiran, viste, carpetazos, cajones de vestidores. Nosotros queremos discutir públicamente frente al pueblo argentino qué haríamos en el caso de que gobernemos. Y mostramos que tenemos un programa, porque esto que existe nos lleva otra vez a una bancarrota. Decime un punto, el que te parezca más importante de ese programa que tiene la izquierda para gobernar. Bueno, el punto clave es partir de lo que el pueblo necesita, que es una recomposición de salarios y jubilaciones. Punto clave. Hoy Argentina, yo tengo muchos amigos, me lo muestran. Alguien cobra el día 3, no tiene más plata en el banco. Sí, sí, es verdad. Al 10 llega el que le va muy bien. Porque la gente está viviendo para pagar deudas, sí. Y no deudas para pagar una casa, claro. No deudas porque te compraste un auto, claro, sino no deudas de la para vivir carnicería. mejor. Sí, es verdad. Deudas de supermercado, ¿no? Y para pagar servicios, porque convengamos lo que han aumentado, lo que se han acrecentado los servicios también. Y el INDEC no lo mide correctamente, porque tanto la inflación que aparece todos los meses no es la real. Totalmente. No es la real. Totalmente. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por venir, por acompañarnos. Entonces, Anfiteatro J, hoy en la Universidad Nacional de Salta, 17:30, asamblea abierta para discutir este y otros temas. Pausa, quédate ahí, ya volvemos. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buraya, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta.
¿Sabías que lo que tirás por el inodoro o la pileta puede volver a tu casa? Toallitas, aceites, pañales y residuos sólidos tapan la red cloacal y provocan desbordes. El aceite es un enemigo silencioso. Se endurece y bloquea las cañerías. Cuidar el sistema es responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. ¿Tu calefacción es segura? Con la llegada del frío aumentan los riesgos en el hogar. El monóxido de carbono es un gas que no se ve, no se siente ni tiene olor, pero puede ser mortal. Evitar accidentes es simple si seguís estas pautas. Mantén siempre una rendija de ventilación abierta en los ambientes. Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Si es amarilla o naranja, apágala de inmediato. No uses el horno para calefaccionar, no duermas con braseros encendidos. Presta atención a las prohibiciones. Si sentís mareos, dolor de cabeza o náuseas, abrí todo, salí al aire libre y busca atención médica urgente. La prevención salva vidas. Este invierno, cuidarnos es responsabilidad de todos. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Seguimos acompañándote y ya está Daniel Escotorín con nosotros. Vamos a estar hablando acerca del contexto latinoamericano, también qué está pasando en el caso de Estados Unidos, ¿no? Cuáles son las decisiones, las medidas que está tomando en este tiempo mundialista además, en el que no todo el mundo piensa en términos de política y en el que no todo el mundo está pendiente de esto. Y bueno, ayer lamentablemente nos anoticiábamos de esta realidad que está pasando Venezuela, nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano, ¿no? Ante este terremoto que bueno, fueron dos sismos que se dieron en la jornada de ayer y que lamentablemente dejaron no solamente pérdidas materiales sino también humanas. Y recién veíamos que hace no mucho tiempo se expresó el gobierno argentino, no sabemos si esto ha sido de modo interno o si también se ha hecho públicamente, ¿no? En esta decisión de brindar ayuda humanitaria también a Venezuela, ¿no? Sabemos que el diálogo además está quebrado por cuestiones ideológicas y bueno, se ha retomado de alguna forma ante esta circunstancia que está pasando el pueblo venezolano. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos medio descuidados del contexto internacional porque decíamos que la fiebre mundialista nos había arrasado a todos y evidentemente siguen pasando cosas en el mundo, siguen ocurriendo cambios también en Latinoamérica y obviamente en la injerencia que Estados Unidos tiene en determinados países o en el mundo. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es esta realidad que estamos palpando, ¿no? Y que está pasando en los distintos países fundamentalmente. Bueno, efectivamente venimos de un mes bastante complejo y movido en nuestra región.
El domingo se realizó el balotaje en Colombia, donde en una elección muy pareja, algo similar a lo que pasó en Perú, se termina imponiendo un sector de la extrema derecha, un candidato del Espriella con un perfil muy parecido a lo que vienen apareciendo en otros lugares de nuestro continente. Lo vimos en Chile con Kast y con Kaiser, bueno, acá también en Argentina con Milei. Estos personajes que salen más bien de construcciones mediáticas, de las redes virtuales, mucho dinero de ciertos sectores empresarios y por supuesto también el apoyo abierto, desembosado por parte de Estados Unidos de la gestión de Donald Trump. Algo también muy característico que está apareciendo es que una disputa al interior de los sectores conservadores, de la derecha, extrema derecha de los países, es que hay como una componente ahí entre los sectores, vamos a llamar de la derecha clásica, tradicional, histórica. En el caso de Colombia, que estaba expresado en los candidatos que apoyaba el expresidente Álvaro Uribe, que además ya había tenido también su herencia con la gestión de Santos. Bueno, y por otro lado, este personaje un personaje muy estrambótico, él mismo se identificaba como el tigre, ¿no? En referencia a su identificación con Milei, que se presentaba como el león, un discurso muy violento, misógino, de discriminación y de ataque a todo lo que sea la oposición, el progresismo, la izquierda, reivindicación de la violencia. Bueno, este personaje es el que terminó triunfando. Mientras que en Perú, hace 15 días también, se realizó el balotaje entre Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori, y Pedro Sánchez, que también era la expresión de los sectores más progresistas de Perú. Un balotaje ajustadísimo que hasta hace unos días se seguía discutiendo en el voto a voto. Y acá también una cuestión, un elemento en común en ambas elecciones. Finalmente la elección se definió por el voto extranjero, digamos, por el voto en los países de los colombianos y de los peruanos que residen en otros países. Esto es un elemento muy llamativo porque, por un lado, esto lo dijo también quien ya reconoció su derrota y el triunfo del candidato de la extrema derecha en Colombia, lo dijo Iván Cepeda, que habían algunas cuestiones a revisar en el voto de los colombianos en el extranjero. Y en el caso de Perú, había una diferencia mínima por parte del progresismo peruano, que luego se revirtió con el voto de los extranjeros, perdón, de los peruanos que votaron en el extranjero, que terminó siendo cerca de 40.000 o 30.000 votos, mínimo, pero que en todo caso sirvió para definir la elección. Tanto la elección de Perú como la elección de Colombia han sido festejadas, por supuesto, por los sectores más extremistas de la derecha, por supuesto también por Donald Trump, Milei que salió a celebrar, a apoyarlo, por supuesto identificándose con ellos, pero en realidad lo que aparece también, digamos, fue un triunfo electoral, sí, pero por otro lado, tanto en Perú como en Colombia, aparece la consolidación de un bloque progresista, popular, de centro-izquierda, con mucha fuerza. Recordemos que en el caso de Colombia, veníamos de la gestión de Gustavo Petro, una gestión progresista que era la primera en décadas. Colombia que fue arrasada por una guerra civil, por la guerra también con los sectores del narcotráfico, que ninguna terminó. Entonces, la gestión de Petro, con muchísimos avances en lo social, en lo económico. Hace unas semanas atrás se había dado a conocer que Colombia era el tercer país con mayor nivel de inversión de capitales extranjeros privados, que superaba largamente a Argentina, que tanto se vanagloria de aliarse con y abrirse a los capitales extranjeros, ¿no? Bueno, en este sentido, creo que hay seguramente deudas, sobre todo en el plano de la seguridad.
y esto también ha jugado en el caso de de Perú, en el caso del candidato, si bien no llegó a triunfar, pero recordemos que estaba en la misma línea del expresidente Pedro Castillo, que fue derrocado rápidamente por un golpe parlamentario y que no tuvo tiempo de llevar adelante ninguna gestión. ¿Qué tenemos? Bueno, a esto hay que sumarle también la situación en Venezuela, que, a ver, a principio de año parecía como que era todo iba a ser una especie de efecto dominó, donde avanzaba el modelo Trump casi a paso redoblado luego del secuestro. Claro, estoy hablando de esto, Maduro. del secuestro del expresidente Maduro, y que generó generó una crisis regional muy fuerte en América del Sur, en América Latina. Los ataques contra la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, pero sin embargo el buen posicionamiento diplomático de Brasil en alianza con México logró de alguna manera estabilizar lo que parecía ser un avance muy fuerte y muy violento en todos los términos del concepto en América Latina. Hay que pensar también que este equilibrio que hoy estamos viendo en América Latina es también consecuencia de lo que podemos entender ha sido una derrota política de Trump en Medio Oriente. Porque, así como hablábamos del ataque a Venezuela, Trump entendió que estaba frente a la posibilidad de una nueva oleada, de una ofensiva política y militar en áreas muy sensibles para sus intereses y, por supuesto, en esto estamos hablando de Medio Oriente y de Irán. Bueno, fue un fracaso rotundo. El acuerdo que todavía se está discutiendo entre Irán y Estados Unidos ha sido ya claramente identificado, se lo ve como una derrota de Estados Unidos, porque las condiciones de ese acuerdo son muy favorables para Irán, que ha quedado posicionado como un factor de poder muy fuerte, a pesar del alto nivel de aislamiento que tenía, porque los propios países árabes, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes, estaban alineados con Estados Unidos, por supuesto que Israel, y sin embargo Irán logró consolidarse dentro de esa región como un factor a tener en cuenta, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver con este multilateralismo que existe hoy en el mundo, con la emergencia política, económica, fundamentalmente de China, que logró estabilizar algo que aparecía como un factor de conflicto muy grave. Bueno, ¿qué tiene que ver Irán con América Latina? En primer lugar, el factor petróleo. El ataque de Trump a Venezuela tenía que ver con el petróleo. Claro. Nunca dijo otra cosa que no sea petróleo. No le interesaba la democracia, tanto es así que termina apoyando o dándole un apoyo a Delcy Rodríguez, la presidenta que hoy está a cargo del Poder Ejecutivo en Venezuela, porque finalmente logró restablecer ciertos marcos de control sobre la producción, el flujo, el comercio del petróleo. Que es lo único que a Estados Unidos Unidos le interesa, digamos, no es que a Estados Unidos le importe mucho, como vos decías, el nivel de democracia, la vida institucional que ocurre en ningún país, sino hay intereses económicos que lo llevan a que cometa todos estos hechos que terminan obviamente en la muerte de muchísima gente, ¿no? Estas guerras que se inician o que se resuelven de alguna otra manera, como vos decís, un golpe de Estado, un secuestro, alguna intervención que tenga, pero puntualmente por temas económicos. Sí. Bueno, es que, a ver, este ataque brutal que hizo Estados Unidos contra Venezuela, recordemos esto, a Maduro se lo acusaba de pertenecer al cártel de los soles, que a la semana de estar ya preso Maduro en Nueva York, la justicia desestimó la existencia de ese cártel, ¿no? Sí. Bueno, a partir de ahí se cayó todo ese maquillaje de narcotráfico, la corrupción, el autoritarismo, nada, simplemente era la necesidad de Estados Unidos de restablecer ciertos marcos de control político-económico. Trump lo dijo, vamos a reflotar la doctrina Monroe.
que es este famoso concepto de América para los norteamericanos. No es América para los americanos, es América para los norteamericanos. El patio trasero, que también en algún momento lo estableció el expresidente Bush. Bueno, en este escenario es donde se fueron desarrollando estas disputas electorales muy complicadas. En el caso de Colombia, vecina de Venezuela, con bases norteamericanas, repito esto, bueno, Perú, ni Chile, la guerrilla ni el narcotráfico terminaron de cerrar ese conflicto, ¿no? Tenemos también a su vez el conflicto en Bolivia, donde allí también aparece esta paridad, este empate hegemónico, porque tenemos ahí también otra figura, Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, otra figura de la extrema derecha, que también el mismo perfil de Milei, de Kast, del nuevo presidente de Colombia. No es el caso de Fujimori. Keiko Fujimori ya viene participando, creo que esta es la cuarta elección, había perdido 3, hija, ¿no?, de quien estableció las bases estructurales para el modelo peruano, tan reivindicado por la actual gestión argentina. Un modelo basado en la primarización de la economía, en la informalidad del trabajo. Bueno, esto hizo que Perú tenga una base económica muy estable y que pueda superar con total tranquilidad todos los conflictos y crisis políticas que han sucedido en los últimos 20 años. Todos los últimos presidentes de Perú han sido destituidos o están presos. Claro. Sin embargo, el modelo económico se mantiene con un alto nivel de estabilidad. En el caso de Bolivia, decía recién, bueno, una crisis muy fuerte ante el avance de estos sectores, este nuevo neoliberalismo, pero que ocasionó la reacción de los sectores populares, de las organizaciones sindicales, sociales de Bolivia, y tal como decía el ex vicepresidente Álvaro García Linera, hoy en Bolivia no se puede gestionar sin tener en cuenta el factor indígena. Factor indígena que está atravesado, por supuesto, también por el factor social, económico, productivo, ¿no? Estamos hablando de sectores campesinos, sectores mineros, etc. Bueno, este conflicto que hay hoy en Bolivia, que llevó al corte de rutas, bloqueos, etc., hoy quedó en un impasse, en un empate, pero que ha sido una clara muestra también de que la posibilidad de volver a llevar adelante este tipo de modelos de políticas neoliberales va a ser muy complicada, no solamente para Bolivia, sino también lo estamos viendo y seguramente va a generar todo un reacomodamiento tanto en Colombia como en Perú y también en Chile. Chile también apenas asumió Kast las crisis políticas por la gestión de sus propios funcionarios, por la reacción de los sectores sindicales de Chile, han puesto en la mira esta posibilidad de que el nuevo neoliberalismo tenga el campo abierto como lo tuvo en la década de 90. Ahora, ¿cómo se logra esto? Porque, digo, para que estos gobiernos lleguen de alguna forma, en muchos casos o en la mayoría, a través de la democracia y del voto popular, hay un trabajo, vos recién decías, hay mucho capital puesto, que era por ahí lo que no se visualizaba o lo que no se decía expresamente en el momento en que Javier Milei era candidato, o sea, había mucho dinero circulando, apoyando obviamente la llegada de este personaje nuevo, quizás un ajeno a la política que venía incursionando hacía muy poco tiempo, a dirigir el destino del país. Y lo mismo me imagino que pasa en estos sectores donde se da esta avanzada tan fuerte, ¿no? Porque vos, si te fijas en el mapa ahora, prácticamente la derecha está condicionando todos los movimientos de Latinoamérica o de los países más grandes. Sí, yo creo que son situaciones coyunturales, ¿no? Efectivamente, la injerencia de Estados Unidos, la inyección de capitales, el fomentar y el sostener a estas fuerzas políticas que después tienen que explicar la procedencia de estos dineros, a su vez también
insisto, la influencia que tienen hoy las redes sociales, con un discurso muy violento, muy de antipolítica, muy explotando la insatisfacción en ciertos sectores, la despolitización frente a la persistencia de altos niveles de desigualdad, que, bueno, entre la desigualdad estructural de décadas que no han sido solucionados ni por gobiernos conservadores ni por gobiernos progresistas. Insisto, en el caso de Colombia fue la primera gestión progresista en prácticamente más de un siglo, ¿no? Que estuvo hegemonizada por gobiernos conservadores, de derecha, tanto así que en Colombia nunca hubo golpes militares. Claro. ¿No? En el caso de Chile fue distinto. La insatisfacción por la gestión del gobierno progresista de Gabriel Boric. Bueno, todas estas cosas han jugado a favor de estos sectores, pero que se ve también carecen de un proyecto claro, de lo que podríamos decir de un modelo nacional, de un modelo de inclusión social. Entonces, la figura, el modelo peruano, aparece como una figura ciertamente interesante para estos sectores, ¿no? La posibilidad de un modelo económico estable, pero que a su vez tiene la capacidad de superar las crisis políticas sobre la base de una desmovilización social que a su vez es producto de la precarización laboral. Precarización laboral que no permite la inclusión dentro de espacios de participación política, de sindicalización. Bueno, esto es también lo que se está aprovechando, y esto también son los desafíos que tenemos desde el campo popular, progresista, de la centroizquierda, de la izquierda, porque hacia donde está yendo nuestro país con este modelo, si bien hay indicios de crisis económica, de crisis política, y el año que viene tendremos que resolver esto en el marco de las elecciones, pero no es no va a ser ajena a esta agenda en función de la posibilidad de revertir un proceso que de continuar puede ser irreversible o por lo menos con dificultades para revertir en las próximas décadas. Por supuesto. Bueno, muy interesante tu análisis y todo lo que nos has contado, Daniel. Como decíamos, se nos había escapado un poco, ¿no?, esta cosa de lo cotidiano, porque estábamos enfocados quizás en cuestiones mucho más triviales, pero que bueno, también hacen a la vida cotidiana, ¿no? Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros. Nosotros vamos a empezar a despedirnos, te agradecemos por supuesto que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita siempre es aquí. Chau, chau. La cintura nunca frena.